Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en miércoles 4 de septiembre del año 2024 y con el gusto de siempre los saludamos deseando que tengan un día maravilloso y que nos acompañen de aquí hasta las 10:30 de la mañana. Ara, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ame? Muy bien, muy contenta, feliz. Ombligo de semana para todos los que nos están acompañando. Ya estamos a la mitad justo de esta semanita y nos encanta que este mes de septiembre esté llegando con buenos ánimos porque en todos lados ya estamos viendo justo esas banderas, esos colores en todos los sentidos que hemos visto pues a lo largo de las calles, a lo largo de las casas, que muchas de ellas ya también están poniendo su banderita y eso nos encanta. El sabernos mexicanos hay que hacerlo notar y hay que saber llevar justo esa nacionalidad como se debe. Somos mexicanos y hay que disfrutarlo, hay que honrarlo y por supuesto hay que festejarlo. Y sí, ya está arrancando este mes, estamos a mitad de semana y con el gusto de compartir con ustedes en radio y televisión vía streaming a lo largo del mundo porque nos han hecho favor de decir también que en España, que en Canadá, que en Argentina, que también en Brasil hace poquito me escribieron y les agradecemos muchísimo de todo corazón que nos sigan en www.rtq.mx y de igual manera a todos aquellos que ya forman parte de nuestra comunidad en redes sociales, muchas gracias y quienes todavía no lo hacen, los invitamos a que nos sigan. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto también en nuestros canales de YouTube. Así es que estamos arrancando con el pie derecho, con buen ánimo, Ame, y pues con un buen programa. ¿A ti qué tal te amaneció? Muy bien, la verdad muy contenta y justamente ayer Sandra me preguntaba, una amiga, que dónde podían ver las entrevistas que hacíamos y no las podían ver a la hora del programa. Bueno, pues para eso están los canales de YouTube, tanto Ara como una servidora. Ahí pueden encontrar muchas de las entrevistas que hacemos aquí en el programa en RTQ. ¿Qué tal si hoy esta sugerencia que hacemos todos los días para iniciar el programa tiene que ver con el respeto? El respeto al derecho ajeno, y no me estoy refiriendo a Benito Juárez, me estoy refiriendo a que todos los ajenos tienen el derecho de pensar diferente a mí y yo tengo la obligación de respetar que otros puedan pensar diferente. ¿Qué tal si hoy aprendes a ver las cosas respetando la perspectiva de los demás? No porque a ti te guste el color rojo, a todo mundo le tiene que gustar el color rojo. No porque tú tengas una creencia, todo mundo tiene que tener la misma creencia. No porque tú le vayas a un partido de fútbol o a un partido político, todo mundo le tiene que ir al mismo. Respetemos que hay diferentes puntos de vista y cada quien tiene el suyo. Y hoy pasó algo, como siempre, vamos con la efeméride de este 4 de septiembre. 4 de septiembre, mi querida Ame, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Sexual y vamos un poquito a esta historia del por qué y para qué lo estamos haciendo. Pues justo para poder tomar conciencia de pues esta promoción de los derechos sexuales, de la diversidad sexual, así como también de la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación y por supuesto sin riesgos. También se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo de esas enfermedades de transmisión sexual y todos los contagios que puede conllevar la salud sexual, así como las precauciones pertinentes para poder llevar una vida sexual saludable. El 4 de septiembre es cuando estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Sexual y con esto pues abrir los ojos a todo lo que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo si no hay un buen control, una buena prevención y una manera de poder llevar nuestra vida sexual de manera segura. Hay que tomarlo en cuenta y si ya estamos justo en una relación estable, pues también platicarlo con la pareja. Si tenemos esa libertad o esa soltería, bueno, pues también tomar las precauciones debidas para poder tener una vida sexual saludable. Hoy estamos conmemorando este Día Mundial de la Salud Sexual. A ver. Y aquí en el programa, déjenme platicarles, si usted tiene problemas con el oído, hoy estará con nosotros un otorrinolaringólogo y vamos a hablar, el tema específico es tímpano perforado, pero cualquier duda, cualquier pregunta que tenga que ver con esta especialidad médica, usted puede hacer su pregunta, su llamada, su cuestionamiento, lo que usted necesite. Por otro lado, Alonso Galván, como todos los miércoles, nos visita y hoy vamos a platicar de cuáles son las pruebas en un juicio.
así como de película que dice, tengo la prueba número 25. Bueno, cuáles sí son pruebas y cuáles no son pruebas. Hoy lo vamos a hablar acá y desde luego aquí en México, qué es lo que sucede cuando estamos involucrados en un juicio, que ojalá que no, pero bueno, a veces sucede. Ana Descalza, como todos los miércoles y viernes, nos va a acompañar el día de hoy. Por otro lado, Lorena Esquivel, que es maestra en desarrollo humano, va a platicar de cómo aplicar esta gestión humana dentro de la casa, porque hablamos de los médicos, de los maestros, de cualquier actividad. Cuando hablamos en la parte laboral, decimos, bueno, pues hay que ser humanitarios, etcétera. Sí, pero en casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos gestionando esta parte humana dentro de nuestro hogar? Y por supuesto con la gente que más queremos, pues que es nuestra familia, o se supone que es la que más queremos, porque luego a veces durmiendo con el enemigo, ahí les encargo. Oigan, ya hablando de durmiendo con el enemigo, hoy toca espacio para Tere Ortiz, que es la crítica de cine. Va a recomendar una serie que está buenísima, se llama Accidente, y justamente saca y muestra las bajezas y hasta dónde podemos llegar los seres humanos por intereses económicos, porque la moral no nos la enseñaron o anda papaloteando de algún lado a otro. En fin, buenas recomendaciones que nos hace Tere Ortiz y Abraham González, que también el día de hoy tiene excelentes pues en esto de viralízate, excelentes videos, excelentes temas que están en las redes sociales de lo más viral que pueda haber. Así es que quédese con nosotros de aquí hasta las 10:30 de la mañana. ¿Quiere llamarnos? 442-238-5255. Si prefiere mandarnos mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Y vamos pues con la frase del día de hoy que la dijo este muchachito Confucio, no me hace una semana. Hace un poquito este filósofo chino, Confucio, dijo: exige mucho de ti y espera poco de los demás. Y creo que la verdad es que lo hacemos exactamente al revés. Confucio dijo: exige mucho de ti y espera poco de los demás. De esta forma te evitarás muchas molestias. Ojalá que lo hagamos de esta manera y no al revés, porque generalmente estamos exigiendo que los demás hagan como a nosotros nos gusta que hagan, que digan lo que yo quiero, que se comporten como yo quiero. Y le exigimos a todo mundo, pero pues nosotros, ¿a qué hora nos ponemos el espejito mágico para ver nosotros qué tanto exigimos de nosotros mismos? Ahí está la frase. Y vamos pues con nuestro primer tema, tímpano perforado. Con esto comenzamos. Luis Adrián Trejo Arizmendi está con nosotros. Él es otorrinolaringólogo. Es como palabra para que te dieran la licencia de locutor. Ahí se aplica. ¿Cómo estás, doctor? Hola. Bienvenido, doctor. Bien, gracias a ustedes. Bien, contentos de recibirte. Gracias. ¿Por qué se perfora el tímpano? Bueno, hay varias causas. Sí, Primero nos puedes decir en dónde está para... Sí, bueno, vamos a empezar definiendo un poquito qué es el tímpano, Ajá. ¿no? El tímpano es una pequeña membrana que tenemos en el oído, Ajá. la cual divide al oído medio del oído externo. Su función: transmitir el sonido y mantener el oído medio hermético o sellado. ¿Es lo que nos tocamos sí. o se tocan cuando se ponen el Q-tip? ¿Esa parte que se toca es el tímpano? No, el tímpano está más adentro. ¿Más adentro? Sí, más o menos del pabellón auricular o de la entrada del conducto es 1,5 centímetros a 2 centímetros, más o menos. Es una porción o sea, muy está muy pequeñita, adentro, no sí. nos la tocamos. No tan adentro, porque sí con los cotonetes o los hisopos nos podemos llegar a lastimar. Pero bueno, esas son las funciones básicas de la membrana timpánica, lo Proteger. principal, ¿sí? Okay. Es una pequeña membrana, más o menos del grosor de un papel celofán, para que se lo Muy imaginen. delgadita. Súper delgadita. Muy O sea, sí se delgadita. puede romper muy sencillamente. Muy fácilmente. ¿Es elástica? Sí, tiene una elasticidad, ya que precisamente por vibración transmite el sonido, entonces tiene que tener una elasticidad para poder transmitir el sonido. Exactamente, correcto. Okay. Ujú. ¿Y por qué se puede romper? Perforar. Lo más frecuente, otitis, o sea, infecciones en los niños, ¿sí? Esto es lo más frecuente, infecciones de repetición, puede pues perforarse y empezar a presentar síntomas. Ya en pacientes más adultos, niños de mayor edad, adolescentes o jóvenes de temprana edad, lo principal son los traumatismos, ¿sí? En general, golpes, balonazos, caídas, algún accidente, alguna cachetada, sí, es importante, es muy fácil. O que sea, se no es pueda nada romper. más algo
Que entre. Que entre. No. Digamos que eso es lo más común, ¿sí? Sí. Sobre todo ya en pacientes que ya tienden a usar los cotonetes o algún cuerpo extraño, se meten lo que no se imaginen. Ahorita platicamos Hasta la un poquito. llave, ¿verdad? Lo que Yo he visto encuentran. personas en el Sí. coche que se rascan con una Cosas llave. bien curiosas. Sí. Llaves, pero de tapitas de las tuercas. plumas. No es cierto, llave. Sí, puntas de lápices, pasadores. ¿Qué les da? ¿Comezón? todo. Comezón, ¿Y por sí, qué da normalmente. La comezón normalmente es por resequedad. Hay pacientes que hacen exceso de limpieza, quitan la cerilla y la cerilla es un lubricante natural, ¿sí? Entonces empieza a dar comezón y es un ciclo vicioso. O sea, mientras más se quitan, más se rascan, Más más comezón. les ¿Qué da. sería lo normal entonces, Doc? El dejarlo que salga la cerilla, no limpiarte, sí limpiarte, ¿qué habría que hacer? Lo normal, bueno, el oído tiene la capacidad de limpiarse por sí solo. Hay pacientes que sí producen un poco más de cerilla que otros y empiezan a acumular. También depende mucho del tamaño del conducto, del diámetro. Hay pacientes que tienen conductos muy pequeñitos y pacientes que tienen un conducto muy grande, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes se puede empezar a acumular la cerilla y se pueden hacer los tapones. Ahí es cuando hay que limpiar, pero normalmente no hay que limpiar el oído, ¿sí? O sea, el oído tiene la capacidad de limpieza, si acaso, con una toallita, secar por fuera, pero no meter los famosos cotonetes. ¿Quién ¿sí? debe de limpiar o de retirar el exceso de cerilla en caso de los que tengan el conducto muy grande? Nosotros, los otorrinos. Los otorrinos. Sí, Nadie, sí, no sé. correcto. Lo pudiera hacer, sí, cualquier médico con un entrenamiento, con un entrenamiento previo, pero muchas veces yo he tenido pacientes en el consultorio que me llegan con su tímpano perforado por una mala manipulación o el mismo paciente se metió algo para tratarse de limpiar y se lastimó el oído. Entonces, de preferencia. Ahora no venden tocar. unas cositas metálicas como con espiral y Con que un dicen que con resortito, ándale, ajá. no lo he comprado, pero la verdad luego se ve en internet bien No lo fácil. compres. ¿No lo compro? Sí, no lo compres, Ok, la ok, recomendación. ahórratelo. No, sí, no, la verdad es que no, no es lo ideal. Sí, Ok. sí, eventualmente te puedes sacar un poquito de cerilla con eso, pero si te pasas un poquito más allá, ya recordemos que es un conducto muy pequeño, pues nos puede llegar a lastimar o te puedes lastimar. Ok. Tenemos ya algunas Tenemos llamadas que el señor Rubén Torres, que qué cuidados se deben de tener y qué pasa si nos entra agua, que sí es peligroso. Pues No, los nadadores, bueno, depende. Ay, pero se siente bien feo. Sí, Cuando- si el oído está, o sea, si el tímpano no está perforado, sí, no hay ningún problema, nos puede entrar agua y esa es una de sus funciones, mantener el oído medio hermético, ¿no? Pero ahí, perdóneme, ahí estamos viendo. Sí, ahí estamos viendo una imagen. imágenes. La del lado izquierdo es una membrana timpánica íntegra y la del lado derecho vemos una pequeña perforación, un pequeño orificio de color como negro, ¿no? Ok. Entonces, un paciente Amigos que tiene... de radio pareciera como si fuera una dona, Ajá, una sí, está una lisa donita, y otra correcto. tiene una Un perforación. defecto, Sí. exactamente. Entonces, un paciente con un tímpano perforado es un paciente que no le debe de entrar agua al oído. ¿Por qué? Porque el oído medio es una zona anatómica estéril. Esa es la función del tímpano, mantenerlo sellado, estéril. Ok. Entonces, si el paciente tiene el tímpano perforado y se mete a bañar y le entra agua o va a alguna alberca, a la playa, no sé, entra el agua y esto les provoca infecciones. Y entonces empieza a supurar Pero el si oído. tenemos sano el tímpano, No hay ningún nos problema, no podemos debería mojar, haber ningún nadar y no problema. debe de haber Correcto, ningún problema. Que si es exactamente. peligroso, no ¿Qué es pasa con peligroso. el agua? Ahorita que estaban diciendo de la natación y demás, Sí. sí se siente feo que te entre el agua al oído. Ajá. Solito saldría, hay que forzar, hay que poner no sé qué, luego te ponían como para que evaporara. No, ¿Qué hay que hacer? normalmente solito sale, ¿sí? Ok. O sea, no hay más para allá a donde se vaya el agua, porque los pacientes me han dicho, es que fui a nadar precisamente y se me metió el agua y siento que ahí sigue, ¿sí? Entonces, O sea, no entra hasta por donde un está el oído y sale tímpano, por el otro. correcto, No, ahí se queda. No, exactamente, está el tímpano y no hay manera de que pase hacia otro lado, ¿sí? Y al revés, me refiero ahorita, me hiciste pensar cuando pues, te llegas como a ahogar y de repente, pum, y sale hasta por donde sea el Sale agua por se la queda nariz, atorado. pero por el oído no. Pero se siente, no es que salga, pero Sí se siente, ¿por qué? Porque el oído se comunica con la nariz y la Ok. garganta a través de un pequeño conducto que se llama trompa de Eustaquio. Entonces, a la inversa, digo, si tenemos tos o nos estamos ahogando, eso sí podemos llegar a sentir un poquito esa sensación de que algo sube al oído o que se nos tapa el oído. Ah,
Ándale, ¿sí? justo Pero eso. no es que como tal se nos llene totalmente de agua el oído por Cuando dentro. se nos no. tapa en la carretera o en un avión, que te dicen, tápate la nariz y Sí. sopla, ¿eso es bueno, es malo? ¿Qué hay Es que bueno, hacer? digo, eventualmente para liberar un poquito de presión, eso tiene que ver con lo que hablamos ahorita de ese conducto que se inflama. Los cambios de presión, ¿sí? Al viajar, al ir en avión, subir, bajar, eso lo que genera precisamente es que ese conducto se inflame un poquito y ahí es cuando sentimos los oídos tapados. Entonces, No, es peligroso, no se puede reventar un tímpano. Sí se puede reventar, sí. Por Uy. ejemplo, un paciente que está cursando con un problema inflamatorio del oído, que anda con una otitis, se sube a un avión o va a bucear y ese cambio de presión sí puede hacer que se reviente el oído. O sea que sí hay que tener ciertas precauciones cuando el oído está enfermito. Ok, ¿sí? Seguimos con llamadas. El señor Norberto Lara dice, cuando se perfora el tímpano, ¿se pierde en su totalidad el sentido auditivo o sí se llega a escuchar un poquito? Sí se escucha, el tímpano tiene más o menos un porcentaje de un 40% en el cual nos ayuda a escuchar, ¿sí? O sea, nosotros captamos audición con lo que es pues la orejita, el pabellón auricular, Ajá. después sigue el tímpano, después los huesecillos y después ya el nervio como tal. Entonces, si se revienta el tímpano, obviamente el paciente sí siente una disminución de la capacidad auditiva porque se está, digamos, perdiendo parcialmente ese mecanismo, pero no se quedan sordos los pacientes, o sea, siguen escuchando un poco menos, pero siguen escuchando. Ya una vez que el tímpano se regenera o se tiene que hacer alguna cirugía pues para regenerarlo, entonces esa recuperación esa audición vuelve a recuperarse. Ok, ¿qué pasa con el equilibrio, doctor? Que normalmente han llegado a comentar, ¿no? Que si tienes algún problema en oído puedes estar con cierta pérdida de equilibrio. Con el tímpano perforado, ¿sucede algo? Sí, no es como tal que nos llegue a dar o sea, que no podamos caminar, pero sí un paciente que tiene un tímpano perforado es un paciente que el oído de entrada no lo siente bien, ¿no? Lo siente raro, está aturdido, Esos hay serían una los incomodidad, síntomas. exactamente, y sí les llega a dar una pérdida de equilibrio que pues puede ser normal, ¿no? Síntomas de tímpano perforado: baja en la audición y al momento en el cual se perforó, se reventó, pues hay dolor, ¿no? Eso es como lo principal, ¿no? ¿Ahí podrían ser las gotitas que se ocupan para la otitis o no tienen nada que ver? Depende también, sí, por ejemplo, si es un problema a lo mejor por una otitis, algo que requiera tratamiento ahí local, sí se pueden usar, pero hay pacientes que también tienen tímpanos perforados de manera crónica, o sea, 10, 20, 30 años con el ¿Cómo tímpano crees? perforado, ¿sí? Y eso siempre ha estado abierto y son pacientes que constantemente tienen episodios de infección, entonces les supura el oído, lo traen húmedo y en esos pacientes hay que usar tratamientos tópicos, las gotas, para controlar esas infecciones. Me imagino que aquí, como en la mayoría de las recomendaciones médicas, es no automedicarse. Correcto. No por las gotitas que te dieron en una infección pasada te las puedas volver a poner, porque no sabemos qué es lo que está causando esa Es correcto. infección. Primero hay que revisar, hay que ver qué es lo que está pasando y en base a eso entonces sí diagnosticar y mandar un tratamiento adecuado. Lo bueno de las perforaciones timpánicas es que el 90% cierran por sí solas, ¿sí? Ok, se regenera. Exactamente, y más cuando son perforaciones pequeñas. Pequeñas me refiero a un 10 a un 15%, en un lapso no mayor a 3-4 meses, con los cuidados necesarios y tratamientos adecuados, cierran solitas, ¿sí? Ya después de ese tiempo, si no cerraron, entonces es difícil que cierren por sí solas y entonces sí hay que hacer algún procedimiento. Podemos vivir con el tímpano perforado, pero Sí. no es lo ideal. Correcto. Hay Ok. pacientes, de hecho, que por edad, por alguna condición, no se pueden operar o alguna situación y o toman la decisión de, bueno, yo no me quiero operar, quiero quedarme así, se pueden quedar así, no hay ningún problema, solamente con cuidados adecuados. Justamente ya contestaste a Lupita Ortega, que nos llamó, nos pregunta si se llega a curar con el tiempo el tímpano perforado. Si es de un 10 a un 15%. Sí, la si son perforación. pequeñas, hay Sí. cuidados adecuados, sí, normalmente ¿Y se curan que solas. cuánto tiempo tarda el tratamiento? También te pregunto. También va a depender mucho. tamaño. Exactamente, el tamaño. Normalmente los tiempos de recuperación, 3 a 4 meses, ¿sí? A lo mejor no tienen que estar todo ese tiempo con tratamiento, con medicamento, con gotas. Inicialmente sí, por los síntomas de inflamación, de dolor, de a lo mejor infección que hay al momento. Y después simplemente cuidando el oído de que no le entre agua. Ok. Eso es
lo que más va a ayudar, ¿sí? Entonces al paciente que tiene el tímpano perforado se le pide que se ponga un algodón seco en su conducto y arriba una pequeña capa de vaselina cuando se va a bañar. ¿Para qué? Para que no le entre agua. Pero estos pacientes tienen restricción que no pueden ir a la piscina, no pueden ir al mar, no pueden sumergirse, o sea, sí hay ciertas restricciones, ¿no? ¿Cuándo sí una cirugía? Cuando ya no cerró después de 3 o 4 meses, ¿sí? O sea, ya pasado ese tiempo, no cerró ese tímpano, entonces sí hay que hacer un procedimiento quirúrgico que básicamente es colocar un parche, ¿sí? Hay diferentes tipos de parches. Sobre el tímpano perforado. Exactamente, es como muy noble y acepta diferentes materiales. Estos mismos parches, bueno, lo digo como así a los modo parches, se sacan de uno mismo. Puede ser grasita de aquí del lóbulo, puede ser cartílago de la oreja. Como un injerto. Exacto, es un injerto, ¿sí? Y o músculo, de la parte de aquí atrás, el músculo temporal, se saca exactamente una pequeña capita y literal es como un parche. Obviamente suena muy sencillo decir, pero pues, se pone un parche, pero hay que estudiar mucho. Exactamente, básicamente es un parche, ¿no? Okay. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor. Si usted tiene alguna pregunta que hacer en relación con otorrinolaringología, hoy estamos hablando, si ya hay preguntas, ahí vamos, nada más hacemos el parche, hacemos la pausa con un parchecito chiquito y regresamos. Está usted aquí en Confianza, volvemos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de tímpano reventado y tenemos muchas preguntas que por supuesto aquí vamos a dar lectura y lo más importante es que van a dar respuesta el que sabe, que es el médico. Exactamente, la señora Lourdes Benítez nos comenta, alguna vez que se me infectó el oído me recomendaron ponerme ajo untado. ¿Esto para el dolor en verdad sirve de algo? No, realmente no. Digo, lo mejor sería usar algún antiinflamatorio, algún analgésico específico y sobre todo revisar qué hay, ¿no? ¿Qué está pasando al momento? Hay muchos mitos, ¿verdad? Hay muchos mitos en relación a que nos pongamos un cigarro, la conoterapia, la ruda en el oído, o sea, un montón de cosas. Ruda es como una... La planta. La planta, ajá, exactamente. Sí. De hecho, el señor Antonio Flores comenta, ¿qué tan cierto es que cuando se nos tapa el oído hay que colocar un cigarro encendido? ¿Esto ayuda a destaparlo? No realmente. Okay. Sí, no, o sea, es en una igual. de esas te quemas y te va peor. Exactamente, se va quemando y cae la ceniza y pues te quema, ¿no? Lo que no han de ver ustedes, ¿verdad? Sí, todo lo que se vemos meten. un montón de cosas, se meten muchas cosas los pacientes, son bien curiosos. Los niños también, los niños se meten muchas cosas, o sea, todo lo que se imaginen hemos sacado de un oído. Una sobrinita chiquititita, sí. Estaban haciendo palomitas, fíjate, hace cuántos años cuando eran las palomitas, y se metió un maicito, y bueno, todo el mundo trató de sacárselo. Afortunadamente nadie pudo, porque la tuvieron que llevar al médico y resulta que no era uno, eran dos. El otro ya estaba, no sé, hasta, o sea, ella dijo, mira qué buen recipiente para los maicitos. Sí, claro. Señor Jorge Bernal, ¿qué tan común es que se reviente el tímpano al nadar? Es muy poco común, sea, sí hay que tener como una mala suerte de nada más ir a nadar y que se nos reviente el tímpano, digo, es algo casi imposible, ¿no? Pero a lo mejor si estamos en una alberca, nos tiramos un clavado y traíamos algún proceso inflamatorio, infeccioso previo que quería iniciar, a lo mejor ahí sí se puede reventar, ¿sí? Pero por el simple hecho de ir a nadar, digo, no hay tema. Ok. Sí. ¿Qué cuidados deberíamos de tener en este caso para quienes les gusta la natación? ¿Sí hay que ponerse esos taponcitos en la oreja? No necesariamente, o sea, sí hay pacientes que tienen cierta predisposición a que cuando están en contacto con agua de alberca o el agua en general, ¿sí? Se infecta el oído, ¿no? Entonces ya lo saben. Pero no necesariamente habría que poner tapones para ir a nadar. No, porque si el tímpano está íntegro, para eso está, exactamente. Ese es el sello hermético de nuestro oído. Entonces, no debería de haber ningún problema. Okay. La señora Blanca Estela Ruiz, mi hijo se dio un golpe a la altura del oído. No acudió al médico, pero sí tiene algunas molestias leves, que sí este golpe puede ser la causa de que se haya perforado el tímpano. Claro, sí, lo que comentábamos, traumatismos, golpes, balonazos, una cachetada, si fue un golpe fuerte, algún accidente, con mayor razón, hay que darle una revisada para ver cómo está ese tímpano. Si está sano, no hay mayor tema, que no se preocupe, pero si es que está perforado, pues bueno, hacerlo lo necesario, ¿no? Claro, la señora Lucía comenta, ¿es bueno o malo ponerse agua oxigenada?
Pues realmente no nos ayuda de mucho. El agua oxigenada, nos puede inclusive llegar a irritar un poco el oído, entonces no es lo ideal. No es lo ideal ponernos cosas en el oído. Ok. O sea, ninguna... Nada. Sí. Pues es como leyendas, ¿no? Correcto. Como una sí. bola de mitos que ponte algo caliente, te ponen Y hay ahí que un- O que están de cuidarlos, moda, que era sí. lo que les decía. En redes sociales aparecen lo de la conoterapia, quién sabe qué tanta cosa que dices, pues la verdad se ve como muy ¿Qué es la sencillo. conoterapia? La conoterapia es, como dice su nombre, un cono, ¿sí? Sí. Así como de este tamaño, que lo ponen en el oído y lo prenden, ¿sí? Entonces se empieza a consumir como si fuera un cigarro grandote y al final en la punta del cono tiene cera, pero una cera que ya trae el cono, ¿sí? Ajá. Entonces muchas veces abren lo que quedó enfrente del paciente y bueno, le dicen, mire todo lo que le sacamos. La Pero eso cantidad de ya lo- cerilla que ya usted lo trae tenía. el cono, ¿sí? Y yo he tenido pacientes en el consultorio que he visto con algunas quemaduras porque se derritió la cera y entonces la cera se fue para adentro. Ay, qué dolor. Sí, entonces yo no se los recomendaría. ¿Cuántos años estudiaste, doctor? 6 Seis de medicina, más 4. 10, 12 llevo ahorita Nada y más sigo estudiando. para empezar, Claro. para ser médico otorrinolaringólogo. Son 4 años. Sí, o sea... Previo a la carrera 10, normal. La 10, normal. Correcto. Y a alguien se le ocurre que con un ajo se te quita. Pues Exacto. no, ha de ser, Pero se ve más fácil. Sí, es más Sí, Que ir pero- al fácil. doctor, o sea, Mira, real, la todavía mayoría el de las ajo, si personas lo quieres- vemos desde, ay, pues más fácil voy, ya me Ándale, lo si hago. quieres oír a Taquito al pastor, a oler a Taquito, pues ponte ahí el ajo. Y a veces no le supongo que damos mucha te hace daño, importancia pero a el los cono, oídos, ¿no? Sí. Yo le digo a mis pacientes, bueno, ¿se van a poner todo esto en los ojos? No, pues no. pero en los oídos, ¿por qué sí? Claro. Como Exacto. no lo vemos, pensamos que ahí no pasa nada. Exactamente. Y hay que cuidarlos igual. Y ahorita que mencionas esto, Doc, las perforaciones que llegan a ver alrededor de la oreja como tal Ajá. y en esta parte de acá que no sé cómo se llame, Ajá. ¿también llega a afectar en algo? No como Eso no tal, tiene nada que ver. digo, las personas, hay quien se hacen muchos piercings, ¿sí? Ujú. Ahí lo que puede provocar es en pacientes que tienen tendencia a la cicatrización queloide, es que se puede hacer una cicatriz abultada y les genera pues algo visible ahí no muy estético, pero Ok. digo, eso se puede retirar, ¿no? Y en nariz, digo, también Ya es que válido, estamos ¿no? por Sí, esa ya que estamos- zona, Pues, digo, ya que estamos hablando de perforaciones. No altera como tal la función, sí, hay quien he visto que los ponen aquí justamente, como acá. sí. Como que respiran un poquito Exactamente, menos, ¿o entonces no? eso pues ya es hacer como una perforación al tabique, así literal, pero vaya, pues no hay como mucha relación con la función nasal, ¿no? A menos que Ok. haya alguna infección, eso se complique. Ya que No estamos sé, en el tema de algo los piercings, secundario. perdón, la lengua. Pues la lengua es una zona muy vascularizada, con una Si te irrigación muerdes muy y es un amplia. sangrerío. Ya sé. Entonces ahí el problema es que justamente pasan unos nervios importantes que dan sensibilidad y motricidad, entonces se pueden llegar a lastimar con un piercing y puede haber pues alguna consecuencia, ¿sí? Entonces... ¿Qué dijiste, Ara, que abajo también se la Sí, ponen? en la parte sí, de abajo de la lengua. ajá, como en el frenillo. En el frenillo ahí. de abajo de la lengua se llegan a Yo poner nada más he visto arillos. unas bolitas en la parte También en la lengua. Bueno, se los la ponen lengua donde arriba. se imaginen, Pues sí, todos lados. hasta en el cachete ya hay algunos que se ponen acá. Ujú, por Tienen dentro. por dentro, ajá. Y queda la bolita aquí. Hay que Sí. invitar a alguien que nos diga De por qué perforaciones, porque sí está muy de moda Sí, y es una podría moda. verse bien de alguna manera para quienes lo consideren así, pero qué tan riesgoso puede ser el tener Claro, este tipo de exactamente. perforaciones. Nos preguntan que si un oído con tapón profundo de cerumen y con zumbido puede lavarse sin que se dañe el tímpano. Correcto, sí. Pero que lo lave un profesional o se Exacto. lo puede lavar la Sí, persona que llamó. No, no, no. Es La de un idea es que profesional. nosotros lo hagamos para quitar el tapón, sí, ya sea con lavado o con instrumentos adecuados, pero no tendría por qué lastimarse el tímpano, ¿no? Entonces sí. Ok. ¿En dónde te localizamos, doctor? En Hospital Ángeles, Centro Sur, consultorio 1940, ahí los podemos esperar. Pues ¿sí? yo Los ya teléfonos tomé creo cita. que ya aparecieron en... Ya pediste cita, En los pantalla. teléfonos ahí están Sí. en pantalla 442-846-4952. Con todo gusto. Correcto, Sí. doctor Luis Adrián Trejo Arismendi, en tus redes también así te encontramos. Sí, claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. Y nosotros vamos con David Estrada. ¿Cuál fue tu primer coche? Un bochito amarillo. Ay, el mío también, el tuyo, doctor. También. Ay. Yo tengo uno. ¿Todavía ¿Tienes un tienes? bocho? Uy, Ay, un es una maravilla clásico, ese una maravilla. coche, Yo creo caray. que la mayoría de nosotros empezamos a manejar en un bocho. Nuestro primer coche fue un bocho. Le decían el ombligo, El mío era el porque pelín. casi todos teníamos uno. Vamos a ver a David Estrada que nos tiene esta cápsula relacionada con el Volkswagen.
Durante mucho tiempo se le conoció con el sobrenombre del escarabajo. El Volkswagen es uno de los automóviles clásicos del siglo XX, pero pocos saben cuál fue el origen de este automóvil. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el origen del Volkswagen fue Adolfo Hitler? La historia. Nació antes de la Segunda Guerra Mundial y siguió vivo hasta comienzos del siglo XXI, con más de 21 millones de unidades. Mi nombre es David Estrada. Nos vemos aquí la próxima semana. Miércoles de asuntos legales de abogado con Alonso Galván, por supuesto, y el tema de hoy son las pruebas que sirven en un juicio. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido, gracias por estar aquí. Con el gusto de siempre estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. ¿Cuáles pruebas sí, cuáles pruebas no? Mira, sabemos que en todos los juicios, en todos los procedimientos que iniciamos, ante un juez familiar, ante un juez civil, ante un juez penal, tenemos que acreditar a través de los diferentes medios de prueba que existen la acción que estamos ejerciendo, ¿sí? Existen diferentes tipos de pruebas, pero yo creo que aquí vamos a empezar con la prueba reina que siempre hemos comentado, el papelito, el documento con el cual tú vas a sustentar tu acción que vas a demandar. Y en todos los casos casi siempre va a mediar un documento.
Vamos a un ejemplo, como ejemplo en materia familiar, sean divorcios, sean pensiones, sean custodias, etcétera, tienes que exhibir tus documentos. ¿Y cuáles son los documentos básicos? El acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos. Si hay hijos. En un juicio sucesorio, igual, para acreditar el entroncamiento con la persona que falleció, tienes que acreditarlo a través de qué? Pues de las actas de nacimiento. Era mi padre, yo soy tu hijo. Y ahí está el papelito, habla, claro. Así es. Tenemos que acreditar siempre el entroncamiento o la relación que existe con la persona que estamos demandando o de quien estamos demandando, como ejemplo en el caso de la sucesión. A ello se suma como ejemplo también la prueba testimonial. La prueba testimonial consiste en que presentemos al juez, le acerquemos al juez cuando menos un par de testigos. De hecho, nada más nos aceptan 2 testigos en cualquier procedimiento. Sí, pero te dicen 2 o 3 testigos, pero siempre, insisto, van a ser 2 testigos. Sí. Estas personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a atestiguar sobre lo que nosotros estamos demandando. ¿Sí es cierto o no es cierto lo que estás diciendo? De hecho, van a atestiguar de lo que conocen, de lo que saben de la relación de las personas que están siendo materia del juicio. Si es una materia familiar, oye, ¿cómo fue la relación de ellos? Fue así, 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 me consta esto, me consta aquello, yo vi aquí, yo vi aquello, yo vi acá. ¿Sí? Si es en materia civil, una relación contractual, vas a demandar el incumplimiento de un contrato. ¿Y qué necesitamos para ello? El contrato. Claro. El contrato. ¿Qué pasó y dónde está el contrato? Si no hay un contrato, hay casos excepcionales donde podemos acreditar a través de testigos. Un testigo o los testigos van a decir, sí, efectivamente existe un contrato de arrendamiento entre Amelia y Alonso Galván. Sí, Amelia le rentó a Alonso Galván y las condiciones fueron estas, y Alonso está incumpliendo, ¿sí? Entonces tú me vas a demandar el reconocimiento de esa relación contractual que tenemos. Perdón que sea tan mal pensada, ¿yo no puedo comprar testigos? Es que lo he visto, veo muchas series. En las novelas, yo creo. Mira, que diga, tú di que no cumplió Alonso. En algunos casos sí se presentan a personas que no tienen conocimiento, pero que de hecho pues, son aleccionados. En la mayoría de los casos los testigos son aleccionados porque aunque sean problemas de materia familiar, estás de acuerdo que muchas veces no se entera la familia del problema que tienen los que van a demandar, si es la hija, si es la prima, si es... Muchas veces no te enteras de cómo es su relación para con su pareja. Y que tratas de evitar pues hacer comentarios porque al ratito se contenta la pareja y ya la mamá odia al yerno, ¿no? O al revés. Sí, así es. Y normalmente pues van a atestiguar sobre lo que se les dice. ¿Pueden ser familiares los testigos? Sí, por supuesto. Sí, en el caso de materia familiar sí son en materia civil. En materia civil lo recomendable es que no sean familiares. En materia laboral tampoco. En materia laboral lo que implica es que no exista una relación, por ejemplo, de dependencia, que no sean sus propios patrones, que no sean familiares, porque ¿quién va a conocer la relación laboral? Pues los compañeros de trabajo. Sí. Pero va a ser muy difícil que tú consigas un par de testigos que hayan trabajado contigo. ¿Por qué? Porque se me van a correr a mí también. Si yo voy a atestiguar a tu favor, me van a correr y no lo hacen. Pero hay personas que ya salieron del trabajo y que ellos sí pueden y se presentan a atestiguar, ¿sí? Dicen, pero efectivamente cuando yo estaba allí, él entró a trabajar, él tenía este cargo, ganaba esto, su horario era este y bla, bla, conocen todo. De hecho, se ve mucho cuando alguien tiene el valor de denunciar algo, salen las otras personas a decir, es que a mí también me hicieron, es que a mí también me pasó. A veces se necesita un valiente, ¿no? Que levante la voz. Fíjate que comentas algo muy interesante. Si un testigo dice es que a mí me sucedió lo mismo, a mí me corrieron, se puede interpretar como un testigo que tiene interés en contra del patrón, en contra del demandado, y entonces te desechan la prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si, oye, te corrieron y estás atestiguando en contra del patrón, pues es porque estás sentido, estás dolido, claro, de que a ti también te corrieron, caso, y entonces su testimonio se lo pueden echar abajo. Anular. Y no vale. Sí, pero no, por ejemplo, en caso de violaciones, que lo hemos visto mucho, que alguien levanta la voz y dice, a mí, el maestro, el jefe, acoso, resulta que a otras personas también. Ahí sí funciona. Sí. Okay, ahí sí, porque lo están viendo, están presenciando los actos que están sucediendo. Y entonces ahí sí es procedente el testimonio de cualquier persona, aunque esté dentro o haya salido ya del lugar, ¿sí? Si es un familiar, con mayor razón, ¿verdad? Porque en este tema que tú señalas, casi siempre la familia es la primera que en enterarse. Bueno, entre comillas, porque a veces es el amigo, la amiga, los que se enteran, pero que callen porque el afectado
dice, no quiero que se entere mi familia, no quiero que esto se vaya a hacer público. Porque bla, bla, están bla, bla. amenazados muchas Así veces, es, y el ¿no? descrédito. Claro. Sí, lo ven como un descrédito. Oye, ¿cómo voy a decir que me violaron? ¿Sí? ¿Cómo se va a enterar la gente? Y esto va a ser un escándalo en mi familia. ¿Qué van a decir mis amigos, mis amigas? Que además etcétera, era, no sé, el tío, hermano de la mamá, del papá. ahí es más grave, Sí. todavía es más grave, pero sin embargo se dan las cosas y sí, efectivamente se aportan los medios de prueba, ¿sí? Testigos, ya habíamos hablado de los documentos. Hay otro tipo de pruebas, Amelia, que se pueden ofrecer en los juicios, que son como ejemplo las periciales. Las periciales, si es en materia familiar, una pericial en psicología, para ver el daño o la afectación que se ha creado en contra de los hijos, en contra de la pareja, ¿sí? Y esa sería la prueba en psicología. Existe también la prueba en trabajo social. Esta prueba de trabajo social consiste en que un especialista, un perito en la materia, va a hacer una investigación del domicilio de ambas partes para ver en qué condiciones vive cada quien, y de esa manera el juez tenga elementos para poder dictar una sentencia donde va a decir, oye, tú tienes tu situación es muy privilegiada a tu contraparte, y entonces tú tienes la obligación de proveerlo de algún recurso adicional. ¿Para qué? Para que tengan una situación más digna, ¿sí? Porque a veces cuando se separan las parejas o algo, uno de ellos se queda en una situación de desventaja económica muy grande, muy significativa, mientras que el otro o la otra tiene una situación muy, muy desahogada, y eso no es posible. Sí. Entonces, a través de esa prueba de trabajo social se puede determinar las necesidades que puede tener la persona que lo está demandando, o incluso el demandado. Sí, porque puedes demandar a alguien que no tiene nada. Juez, ¿quieres que yo pague esto y aquí? Yo no tengo. ¿Y con qué lo voy a pagar? ¿Con qué? A ver, ahí va una prueba en trabajo social. ¿Sí? Va la perito o el perito para al domicilio que y va a demostrar y va a decir que efectivamente el refrigerador está vacío, se nota que nunca... O no hay refrigerador, ya lo vendieron. O ya ni refrigerador tienen. Entonces son situaciones que se van manejando dentro de los juicios que se presentan. Es un tema muy importante la cuestión de la prueba, pero algo que yo sí quisiera destacar, Amelia, las pruebas, las partes se las tienen que allegar a los abogados. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a demandar, tú me vas a entregar los documentos o me vas a hacer llegar los medios de prueba que vamos a ofrecer en tu asunto. Y esto lo comento porque en algunas ocasiones algunas personitas piensan o consideran que por el hecho de contratar a un abogado, el abogado se va a convertir en investigador, el abogado va a buscar documentos, bla, bla, y no es así. No es Pero así. Es que pues no es un trabajo de investigación, son abogados, claro. Así, exactamente, entonces repito, hay una prueba, la prueba reina es la confesional, que es la declaración que se va a sacar al demandado. Hablamos de la prueba testimonial, que para mí esa es la prueba más significativa porque son los que tienen conocimiento de los hechos, las personas que tienen conocimiento. La documental, importantísima, sobre todo cuando el documento que se va a exhibir es el de la base de la acción, que significa, claro, es el que acredita la relación que existe o existió entre las partes. ¿Sí? Las pruebas periciales pues son pruebas secundarias, y esas sí las propone el abogado, puede ser que el mismo abogado recomiende al especialista en la materia. Porque a veces no sabe, el que está demandando a lo mejor no sabe. Sí, o la persona no va a saber qué es eso. Claro, ¿sí? claro. Si la persona me dice, oiga, ¿sabe qué? Que yo vivo en una situación muy paupérrima, mientras mi pareja tiene una situación muy desahogada. Vamos a ofrecerle, yo le recomiendo que se ofrezca la prueba de trabajo social para efecto de acreditar esa disparidad que existe entre ambos, y de esa forma se van a acreditar. Y yo no sabía que existe la prueba de trabajo social. Claro. Oiga, que yo tengo una afectación, yo tengo mareo, sueño, ya no puedo dormir, no puedo comer. Una prueba en psicología, y es a través de peritos en psicología. Y en este tipo de casos, ambas partes tienen que nombrar un perito. Ambas partes tendrán su propio perito. Si hay una disparidad en los peritajes que se emita, el juez nombra un perito tercero en discordia. Ok, sí. Y justamente con este tema, Maru, terminación 0184, nos escribió, muchísimas gracias, buenos días, que si el juez solicita al perito que solicite lo que necesita para realizar el peritaje, lo que pida, y en caso de que no lo hayan expuesto en el juzgado, ¿sirve como prueba? Te pregunto. Sí, mira, al perito se le tienen que establecer, si yo ofrezco una prueba pericial en psicología o en trabajo social, yo tengo que exhibir un pliego de los puntos, con los puntos sobre los cuales va a versar la prueba pericial. La parte contraria también tiene derecho a señalar los puntos sobre los cuales debe de versar esa prueba. Esos puntos van a buscar abarcar la totalidad de los puntos que se están, o de los conceptos que se están manejando como parte del problema principal en el juicio. A veces los peritos, por la experiencia que tienen, detectan ciertas situaciones especiales y lo hacen valer dentro de sus peritajes, pero ya ellos se percatan, sin embargo, sí se les debe de proponer en qué puntos va a versar la pericial.
quiero que se verse sobre de este punto, sobre de este otro, sobre de este. El perito me debe determinar si existe una afectación psicológica, económica, emocional, bla, bla, bla. El perito en trabajo social, si mis condiciones de vida son las idóneas para estar en ese domicilio para con mis hijos, si las condiciones de él son superiores o inferiores a las que yo tengo, etcétera. Cada uno de los puntos se establecen para que los peritos se aboquen a esos términos. Y repito, ¿sí? Ellos mismos, cuando se percatan de alguna situación en particular, lo hacen ver o lo destacan dentro de su dictamen que presentan. Ya. Una disculpa a las personas que nos escriben a través del WhatsApp al teléfono 442-676-0392. Si nos mandan mensaje de audio, pues no lo podemos escuchar aquí y no lo podemos transcribir. Entonces, los que escriban a este teléfono de WhatsApp, háganlo, pues, escrito, no mensaje de audio, sino se nos complica. ¿Cuáles pruebas no sirven o cuáles no sirven, no pueden ser pruebas en un juicio? Aquellas pruebas que no están relacionadas con el asunto. Okay. Si no están relacionadas con el asunto, no sirve ni para qué nada. ofrecerlas. Sí. ¿Sí? Pero todo lo que esté relacionado, todo lo que hable sobre lo que tú estás demandando, todas esas pruebas sirven. Ahora, lo importante es cuando, si nosotros estamos pensando en la probabilidad de demandar cualquier situación, cualquier tema, civil, penal, mercantil, lo que tú quieras, tenemos que tomar en cuenta que debemos allegarnos de los documentos, de los medios de prueba, para que en el momento que nos acerquemos con un profesional, con un abogado para que nos asesore, le hagamos saber qué es lo que tenemos guardado. Hay personas que a veces nos sorprenden, a mí todavía me sorprenden a estas alturas, personas que se acercan con uno y cuando me dije, oye, ¿pero qué tenemos para acreditar que tienes, licenciado? Lo tengo en carpetas. ¿Cómo que lo tienes en carpetas? Todo lo tengo documentado y mire, y te empiezan a... ¡Ay, qué maravilla! Dices, ¿qué es esto? ¿Sí? Para aprender todo. Eso es oro puro. Claro, ¿sí? para aprender. Entonces claro. las probabilidades de ganar el juicio son totales, ¿sí? Y es muy difícil que se pueda perder un juicio con eso. Pero entonces sí irnos haciendo de los elementos de prueba, porque muchas veces nos llevamos por el arranque, sí. Nos vamos al juicio, no tenemos nada y corremos el riesgo de perder. Pues, si no hay nada, es más probable que lo pierdas, ¿no? Es más probable que lo perdamos. Y a veces por la amistad, porque nunca había pasado nada, por desordenados, porque no nos gusta guardar tiliches, tiramos todo, que puede ser una prueba, ¿no? Entonces, esta gente que todo guarda por sí, bueno, pues en estos casos creo que sí funciona. Y lo mejor, pues, es asesorarse con los profesionales de esto, ¿no? Definitivamente. Desde médicos, si es un asunto de salud, pero si es un asunto de juicios, de demanda, bueno, pues es el abogado. 442-215-1011. Así es. El domicilio es Avenida Plateros 201, Colonia Carretas, esquina calle Capuchinas. Con mucho gusto, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran formularnos, se las vamos a atender. www.galvan-medionardoni.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia. Vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en Confianza. No se vayan, tenemos muchísimo más. Ana Descalza ya llegó. Estamos de vuelta. ¿Qué hay en el fondo del mar? No me digan que no es una de las preguntas que nos hemos hecho muchísimos de los que no nos metemos a estas profundidades ya a lo largo de toda la vida. Pero Ana Descalza sí sabe qué hay en el fondo del mar. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bienvenida, muñeca. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentas de tenerte aquí y platícanos qué tanto hay en el fondo del mar. Hay muchísimas cosas. En realidad hemos descubierto como humanos la mayoría de los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Hemos llegado a los volcanes más altos, hemos escalado rocas bastante inaccesibles, hemos llegado a distintas playas, desiertos, tundras, etcétera. Hemos llegado incluso al espacio, ¿no? Ya tenemos caracterizado el suelo lunar. Pero las profundidades del océano siguen siendo un misterio, a pesar de que están aquí en la Tierra y nosotros ya nos fuimos más allá. Entonces, es bien interesante saber qué hay allá abajo y qué hemos podido encontrar. Lo primero que les quiero platicar, que a mí cuando lo aprendí así me voló la cabeza, es que el fondo marino no es plano. Y es que normalmente pensamos así como el fondo del mar y te imaginas así y abajo ya planito, ¿no? Ajá. Pero en realidad existen muchos estudios, ya como se puede ver, de la topografía del suelo marino. Y fíjense que en realidad es como si estuvieras viendo una parte continental. Obviamente la placa oceánica es mucho más delgada,
pero está llena de Hay montañas, rocas. elevaciones. Es como si realmente tuvieran Una ciudad al fondo del mar. Exacto. Ok. Y un montón de estas elevaciones pueden llegar a ser tan altas que forman islas. Hay volcanes, hay planicies, hay valles, toda esta diversidad geológica abajo de los océanos. Solo que no la vemos porque está pues muy abajo. A ver, Muy pueden profunda. llegar a formar islas, quiere decir que abajo de la isla Ajá. está conectada al fondo del mar. Exacto. Con algo. Hay ciertas partes Es que- una montañota de allá abajo. Sí. Exacto. Por el movimiento de placas tectónicas, hay lugares que se llaman hotspots, que es como puntos calientes. Quiere decir que la corteza que está abajo del océano está relativamente más delgada y entonces la lava que está abajo empujando desde la astenosfera hace que empiece a subir, se genera un volcán y ese volcán no solo está en el fondo marino, sino que llega hasta la superficie, formando una isla, por ejemplo, como la de Hawái. Y en realidad en Hawái no es una sola isla, sino son varias islas. Es un hotspot que genera un cinturón de islas por donde va pasando y es algo súper interesante. Entonces, abajo del mar, en realidad hay muchísima diversidad geológica, digamos. Las imágenes que estamos viendo ahorita en tele son parte de la zona epipelágica. Eso quiere decir que es la zona a la que todavía le llega luz. Donde están los arrecifes de coral, Claro. donde están toda la parte que tenga algo de iluminación, es la zona epipelágica. Y ahí es donde hay más diversidad de vida y donde se han hecho la mayoría de estudios. Claro, llegamos Porque, más rápido nosotros como humanos. por supuesto, podemos llegar y podemos ver. Claro. ¿Qué Cierto. pasa? Que en cuanto empezamos a bajar, los rayos del sol no pueden atravesar tanta masa de agua y se empiezan a perder primero ciertos colores. Eso es bien bonito porque te das cuenta que aunque parece que el sol suelta rayos así, en realidad está dividido en varias longitudes de onda. Quiere decir, esa luz viene viajando, digamos, en onditas. Y hay onditas así, súper chiquitas, y onditas más grandes, ¿no? Ok. Que van bajando. Entonces, cuando chocan con algo, por ejemplo, con el agua, hay ciertas ondas que pueden seguir bajando más y ciertas ondas que ya no. Que ahí se La quedan. primera que se pierde es el rojo. Entonces, cuando tú vas buceando, de repente no te das cuenta, pero ya no hay color rojo. No quiere decir que no exista, sino que tú ya no, lo puedes ver. órale. Claro. Entonces, muchos buzos que van a bajar más abajo se ponen unos visores, no sé si los han visto, rojos. O sea, que tienen como un filtro rojo. Y Para entonces, poder ver Para poder ver el estos rojo. colores. Y entonces ¿Sabemos a cuántos metros hacia abajo se empieza a dejar de pasar la luz? Sí, claro, se tiene súper claro sí. a qué longitud de onda se va perdiendo cada color. La cosa es que, bueno, a ciertos metros ya de distancia ya no se puede ver nada, ¿no? Está totalmente zona negro, meso- cuando oscuro, estás nada. muy Así, profundo. Tenemos la zona epipelágica donde todavía hay luz. Y Ajá. esa zona es importantísima porque ahí es donde se da la fotosíntesis. Y la fotosíntesis que se la da en la superficie del océano genera la mitad del oxígeno que respiramos. La mitad. O sea, es Ok. muchísimo. A nivel global, la mitad del oxígeno viene del océano. De esa zona, que es la parte superficial, la que le llega luz. Después pasamos a la zona mesopelágica, que algunos le dicen, ay, el crepúsculo, ¿no? Entonces, Como que sí está hay luz, anocheciendo. pero ya así Como un muy atardecer. poquita, Ajá. así como fotosíntesis ya no se puede hacer. Sí. Y algunos organismos empiezan a vivir ahí. Y ahí es donde están muchísimos animales que producen luz propia para atraer presas o para comunicarse con la pareja o para escapar de depredadores. Y ahí están todos estos, por ejemplo, calamares, que han Ajá. visto que son bioluminiscentes padrísimos. Padrísimo, sí. Ellos están ahí. Muchos organismos bioluminiscentes que podemos ver en la superficie cuando vamos a zonas bioluminiscentes suelen estar en esa zona y suben en las noches. Y luego bajan ahí todas estas migraciones verticales. Ok. Abajo de esta zona todavía llegamos más profundo a la zona, ahora sí, pelágica. Y ahí ya no hay nada de luz. Nada, nada, nada. Pero hay organismos y hay vida. Claro. Ahí hay vemos un organismos- caballito de mar. Sí, vemos un caballito de mar. Ellos suelen estar más en la superficie, en Ok. la parte de arriba. Más que en Pero las parecía muy profundidades. luminoso. Ok. Sí. Sí. Sí, claro, la bioluminiscencia es un proceso que se ha dado en varios organismos y Ah, ok. varios grupos a lo largo de la Tierra, porque al final el océano, la mayor parte está a oscuras. Lo que más conocemos es la parte superior,
pero la gran mínima mayoría parte, de la claro. masa de no agua se ve está nada. en las oscuras. Los tiburones, ahorita que veía pasar uno en la pantalla, amigos de radio, ¿por dónde nadan? ¿En lugares oscuros Hay de del mar todo, o hay de tanta todo? diversidad de tiburones que tenemos tiburones que pueden ir en varias capas. Sin embargo, hay algo bien bonito que es muchas veces ciertos tiburones no pueden pasar a zonas demasiado profundas por cuestiones, por ejemplo, de presión, temperatura. Entonces, los organismos que llegan realmente a profundidades así extremas suelen ser o que tienen estructuras anatómicas distintas. Por ejemplo, un pepino de mar. ¿Cuál Eso, es yo no ese? sabía que era un Los pepino. pepinos No, de mar. señorita, yo el pepino con chilito sí, limón y sal, pero pepino de mar no tengo idea cuál es ese. Un pepino de mar es como, imagínate un pepino, Ajá. pero es un animal. Ok, ya no me voy Y a en comer el realidad es pepino como un con ganas. mazacote, así como Ajá. de tejido. Pero en realidad es un animal y es una cosa loquísima. Esto, digo, lo podemos dejar para otro programa, pero los pepinos son asombrosos. Tienen un árbol respiratorio, entonces sacan como si fuera un árbol branquial por el ano. Y con ese respiran. Es algo padrísimo. Son No, sí, otro adaptaciones. programa y nos explicas al 100, por favor. No, sí, porque nuestra mente está volando no demasiado estoy rápido. entendiendo mucho. Pero vean, como humanos, cuando tú vas bajando en el agua, cada vez que vas bajando ciertos metros, la presión aumenta. Sí. Porque ese líquido está alrededor de ti. Sí. Ahora, nosotros como personas hemos bajado máximo 332 metros. Lo hizo, así fue un récord, un buzo bajó a esa profundidad. Esa profundidad tiene muchísimas atmósferas de presión encima, como si tuvieras más o menos 118 coches encima de ti. No inventes. Que ahorita hablábamos justamente Sí, de los perforaciones oídos. del tímpano y de los oídos, tiene que ver también con eso, Claro, con por esa supuesto, presión. y que Pulmonarmente puede hablando hacerlo. también como No, los bueno, organismos, claro. los órganos, perdón, en general del cuerpo, cómo estarán así todos apachurrados. Claro, más allá de esa presión, no es posible hasta ahora No puede haber vida un humana ahí. humano no puede No. pasar. Pero por suerte tenemos tecnología. Y mediante la tecnología hemos llegado a más de 10.000 metros de profundidad. Específicamente de 10.927 metros de profundidad. ¿Y todavía hay con más? aparatos. Y aún hay más. En estas profundidades tan grandotas, que ya es la zona abisal, o incluso le dicen la zona Hadal, que viene del griego Hades, ya es el inframundo. En la zona Hadal tenemos algunos organismos como pepinos de mar, que les digo que son súper resistentes. Tenemos también algunos crustáceos, algunos gusanos, y adivinen qué más encontramos. Justo así en la profundidad máxima a la que hemos llegado. El demonio, no. No. Además de pepinos de mar, crustáceos, poliquetos, que son gusanos, encontramos una bolsa de plástico. Ay, no. ¿En serio llega hasta allá abajo? Yo te iba a decir un barco ahí de esos que se perdió, un pedacito El del Titanic o algo, pero El una Titanic bolsa. todavía está tantito más arriba de esta zona que les estoy platicando, de los 10.000. Oye, pero entonces toda la basura va a dar literalmente tristeza! hasta el fondísimo del mar. Claro, imagínate qué sorpresa. Esta fue una expedición que se hizo con un robot marino. Ok. Después del Challenger, no es el Challenger, es el que sigue, se hizo en 2018. Y bajaron a ver qué onda, ¿no? Imagínate la sorpresa que te ibas así, encontrando pepinos de mar, encontrando Claro, rocas cosas fósiles bien y una bonitas. bolsa de plástico. Hasta allá llegamos, ¿no? Y en este horror. caso el impacto pues no es positivo, ¿no? No, pues imagínate. ¿Cuánta basura? No. Ya hemos hablado de islas de basura, ¿no? Sí. Ya existen las islas de basura. Que la Pero mayoría no toda flota, esa ¿no? Me basura- sorprende que claro. esta se fue al fondo. No toda la basura flota. Mucha de esa se va depositando. Y es que en estos ecosistemas marinos, como no conocemos tanto, los damos muy por hecho. Pero en realidad también hay un equilibrio bien delicado que podemos ir alterando. Claro. Las cosas que caen en general al fondo suelen nutrir a esos ecosistemas. Por ejemplo, ballenas y grandes animalotes que se hunden cuando están muertos alimentan ecosistemas por décadas en el fondo marino. Pero ¿qué pasa con la basura? No sabemos. Y eso no es lo más aterrador. Lo más aterrador son las otras cosas que hay en el fondo marino que nosotros queremos sacar de ahí. No solamente es lo que estamos echando, sino lo que estamos sacando. En el fondo marino hay unas cosas que se llaman nódulos de manganeso. Yo los invito a que los busquen y son formaciones justamente que tienen manganeso, pero además tienen varios metales.
Y entonces dijimos, pues manganeso y otros metales que nos interesan, pues hay que quitarlos, ¿no? Ahora que estamos buscando con qué Claro, si reemplazar ya el llegamos y petróleo. los vimos, vámonos, de aquí soy. Pero resulta que estas zonas son súper importantes para los organismos que ahí viven. Y generar extracción a esas profundidades y de esas zonas podría generar problemas incluso hasta los niveles donde se hace la fotosíntesis. Entonces, a pesar de ser un lugar muy misterioso y que no lo conocemos, el que no lo conozcamos y no lo estudiemos no quiere decir que no lo estemos impactando, Claro. ¿no? Con nuestras acciones, con lo que estamos soltando en el océano. Entonces, pues es una invitación, ¿no? A darnos cuenta que nuestro impacto va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de percibir. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde Ya más no. vamos a seguir encontrando Para bolsas empezar, de ya no hay plástico? que usar bolsas de plástico de entrada. Claro. ¿Y qué Entonces, vamos a hacer con las que ya están, no? Y especialmente, ¿cuándo vamos a dejar de producir las que se siguen Más plástico. produciendo hoy en No, y la basura miles, que se tira millones? me impacta cuando son vacaciones, el pañal ahí todo tirado, las latas de refresco, de cerveza, de tanta basura Claro. que se queda ahí en la playa, en el mar, y pues hay un impacto totalmente. En todos estos los hoteles, sentidos. hoteles gringos, ya sabes que te sirves el desayuno en un plato de unicel con una taza de unicel para el café, con una de plástico para tomarte el juguito, y salen Claro. bolsas y bolsas y contenedores Toneladas cientos de platitos que Sí. yo digo, ¿y a dónde se irán estos? ¿A dónde los ponen? Yo digo, imagínate. Qué barbaridad. Tú te vas a morir, tus hijos se van a morir, tus Sí. nietos se van a morir, y ese vaso que usaste Sigue. por 10 segundos va a seguir ahí. Ahí es. Qué ¿Y horror. cuántos de esos utilizaste, no? Entonces, Qué bueno. pena, de verdad, qué pena con este planeta. Ya me Pero está bueno, dando hay pena. algo que Hay algo podemos que se hacer. puede. Lo Hay que importante hacerlo. es ver qué podemos hacer. Ese daño ya está hecho, pero qué podemos hacer para arreglarlo o en el futuro ya no generar más. Me encanta que Ana viaja con su popote, su vaso y todo lo que necesita Todo para ecológico. no Te amo. utilizar Está nada. perfecto. Es que lo tenemos que hacer y lo Sí. tenemos que decir. Gracias, Ana Descalza en YouTube, ahí te seguimos. Sí, como Y Ana aquí te Descalza. esperamos el próximo viernes. Eso, muy bien. Oigan, y vamos a platicar acerca de la manera humana que podemos gestionar en casa. ¿Lo hacemos, no lo hacemos o cómo hay que hacerlo? Ya está Lorena Esquivel con nosotros. Vamos para allá. ¿Cómo aplicar la gestión humana en casa? Ese es el título de la entrevista que vamos a tener el día de hoy, porque está padrísimo saber que podemos lograr ser humanos en muchos sentidos, pero no sabemos si realmente en casa lo estamos haciendo. Lore, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Oye, cuéntame, ¿de qué va esto de la gestión humana? Bueno, el punto más importante es como reconocer, ¿no? De que tengo yo habilidades para gestionar desde mi hogar, mi trabajo, mis hijos, bueno, todo lo que conlleva mi vida, Ok. por así decirlo. Eso quiere decir que yo tengo como el sartén por el mango cuando me lo propongo y quiero, ¿no? Ok. Y entonces así puedo lograr o no lograr ciertos objetivos de mi vida. Claro. Ahora, Loreto, ahorita dijiste tener el sartén por el mango. Hay veces que a la mamá es a la que más se le da este papel, o al papá por X situación se le da más este papel, pero realmente todos en casa deberíamos de tener esa responsabilidad. Claro, el hogar pues es de todos los que habitamos en él, ¿no? Obviamente depende de la edad de nuestros hijos, que tantas responsabilidades pueden llegar a tener con lo que respecta a nuestra casa. Claro. ¿no? Pero nosotros como mamá podemos tener, como les decía, ¿no? El sartén por el mango desde que son pequeños, no sé, que te ayuden, por ejemplo, a acomodar sus juguetes, a echar el uniforme al bote de la ropa sucia, a sacar el uniforme del día siguiente y dejarlo listo para mañana, la mochila en su lugar ya con todo Listo para el acomodado día y siguiente. listo. Y entonces a mí en lo particular me funcionaba mucho y me sigue funcionando. Digo, mis hijos ya van en universidad, ya no pongo el uniforme, obviamente, pero sí como hacer listas y una serie de actividades por hacer, ya sea para Los ellos pendientes. o para mí. Ajá, Claro, los y pendientes. sirve mucho, y yo también de manera personal lo realizo, porque nos da estructura, nos da un cierto orden
de qué es lo que debemos de hacer. Hay veces que en la mente o nos queremos basar en que tenemos buena memoria y se nos van las cosas y luego no sabemos realmente a qué darle un enfoque. Hay prioridades también en las actividades en casa. Sí, y acabamos haciendo como la urgencia, ¿no? Así de, córrele. Y entonces acaba el niño regañado, tú estresada, duermes mal porque tienes muchísimos pendientes en la cabeza y aunque no lo crean, toda la noche están como ahí. Claro. Así como que los tienes que hacer, ¿no? Así. Sí, pero sí, entonces sí. ni los puedes hacer en ese momento, pero no puedes como entrar en paz. Claro. Yo recuerdo también en algún momento en casa de mis abuelos, cuando vivía todavía con ellos, que mi abuelita tenía los días ya muy específicos, ¿no? Voy a hacer una tarugada, pero pon tú, los miércoles era de lavar ropa, y los viernes era de planchar ropa, y los domingos era para, o sea, ya había ciertos días estructurados para ciertas funciones. Esto de alguna manera, digo, antes no se platicaba de una gestión humana y bla, 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 pero en actividades de casa, ¿valdría la pena tener estos días y que toda la familia lo considere? Sí, yo creo que es bien importante involucrarlos también en este como horario, por llamarlo de algún modo. Porque también el orden, como tú decías, y la estructura te da orden interno. Claro. Y entonces eso hace que vivas la visita a la casa de los abuelos, la visita con los primos, tú, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy estudiando una maestría, mi tiempo de hacer la maestría, y entonces ya lo tienes como bien organizado y estructurado, y entonces como que esta mañana le dedico a eso hasta que acabe. Entonces eso a mí me da paz porque ya sé que ese día voy a trabajar en la maestría más otro día, ¿no? O sea, tengo como mi horario ya muy estructurado. A menos que salga algún imprevisto, también hay que ser flexibles y decir, no acabé, a eso tengo iba, que echarle Lore. un poco más acá, ¿no? Claro. ¿Cuál es la línea que no debemos de pasar para quedarnos con esa obsesión? Porque puede llegar a quedarse en una obsesión de que todo debe de hacerse como debe de, ya se había dicho, en el horario que se dijo y el día y bla, 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 y que no nos deja ser flexibles. O la otra, de caer al lado opuesto, de decir, ¿para qué tanto estrés? ¿Para qué tanto orden? Si vamos viendo cómo solucionar conforme vaya avanzando. Una familia, no todos van a tener la misma forma de llevar la vida. ¿Cómo poder llegar y cuál es esa línea en la que no debemos de pasar? Yo creo que, por ejemplo, con los hijos depende mucho de la edad que tengan, ¿no? Okay. Tampoco les puedes exigir mucho cuando son pequeños porque entonces no vas a lograr nada y nada más vas a causar un conflicto entre tú y él. Y la vida tampoco se trata de ir peleando con los que vives diario, ¿no? Exacto. Entonces, sí, reconocer también qué tipo de personalidades están en mi familia, porque, por ejemplo, tengo una hija, disculpa que la balconee aquí en público. No se va a enterar, tú no te preocupes, aquí no sale. Que, hija, métete a bañar cuando era más chiquita, ¿no? Y viendo la tele, ya me estoy bañando, o sea, dices que sí mismo, ¿no? ¿En dónde veo la regadera? En la sala. Y a todo me dice que sí, pero no actúa. No lo hace. Y el otro, que es más grande, a todo me dice que no de primera, pero es el que está para, lava y hace. Entonces, obviamente, como me dice que no, es con el que me engancho y ya te estoy diciendo. Y es el que lo hace. Y la que me dice que sí, como me dice que sí, que es lo que yo quiero oír, se me olvida que no está haciendo nada, ¿no? Entonces, sí, como reconocer qué tipo de personalidades y exigirle, dependiendo de cada miembro de nuestra familia y la edad, sobre todo, claro, qué sí puede y qué no puede hacer. ¿Qué pasa con los maridos o las esposas cuando el que lleva el orden o la estructura, pues resulta que ya está empezando a tener conflicto porque el otro es totalmente lo opuesto? Ay, ¿para qué tanto? Ay, relájate, ay, no pasa nada. Yo creo que ahí, bueno, a mí algo que me ha funcionado, y lo digo particular porque pues creo que el ejemplo es lo que hace que valga más la pena, ¿no? Es como yo con mi marido, cuando mis hijos eran más chicos, teníamos como una reunión solos fuera de la casa, porque si no, las paredes oyen y luego sale... los chamacos ya se enteraron de todo. Contraproducente, ¿no? Y entonces ahí como decir el por qué yo creía importante ciertas cuestiones con los niños. Con él, pues yo tampoco soy su mamá ni lo voy a cambiar. Entonces si algo me molesta realmente de él, a mí me está molestando por algo mío, no por él, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo tolerar o no esta parte? Y si ya llega un punto en que es como un conflicto fuerte, hablarlo. Y decir, para mí es importante esto, por esta situación, porque eres ejemplo para nuestros hijos y así. Que debo reconocer también que sí, cuando tienes este tipo de pláticas, sí hay un cambio, ¿no? Obviamente igual y no va a ser igual que yo, porque su personalidad es totalmente diferente. Pero sí veo que pone ganas, ¿no? Y sí veo que con nuestros hijos, a la hora que yo le expliqué los motivos del por qué sería bueno,
y para qué, Claro. y más que nada para su futuro de nuestros hijos, no de la casa recogida, sino de ellos como personas, porque es importante. Entonces como que entra y ya cambió el diálogo de decir, es que tu mamá quiere. Claro. ¿No? Que ahí es como echarte la bolita a ti. Sí, y y la entonces tú eres mala la termina, mala. claro, termina siendo la mamá o el papá que son ordenados. Y entonces cuando cambias la mentalidad y dices, porque es para tu formación como niño o como adolescente o lo que esté viviendo, entonces el niño se queda como muy, bueno, está bien. O sea, digo, no lo hace tan contento. No, claro, pero lo pero hace y al menos ya se entiende. Que creo que eso también es lo importante, la comunicación, que lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay veces que creemos que el de enfrente nos va a leer el pensamiento. Es que es obvio, pues obvio para quién, obvio para ti, obvio porque tú traes esa estructura o esa forma de pensar, pero no es obvio para los de al lado. Sí. Y mucho menos si estamos nosotros formando parte de la educación como padres de familia en las personitas que están creciendo en nuestra casa y que pues para ellos todo es nuevo. ¿Cómo darles esa estructura? Pues a través de la comunicación. Sí, y muchas veces damos por sentado que el otro me entiende perfecto. Sí. ¿No? Y el otro al igual no tiene ni idea, y no porque no le interese ni nada, sino porque para él fue X, Claro. ¿no? Entonces sí vale la pena como hacer como una, pues no reunión, pero así hablarlo de manera formal, porque luego damos por hecho de, ya, lo dejo pasar. Y lo dejo pasar y de repente ya te volviste una ¿Se valdría tener bombita. tipo juntas con la familia y decir, nos vamos a reunir, no sé, X día del mes y vamos a platicar cómo nos fue este mes? Yo sí lo acostumbro a hacer, pero no nada más para la cuestión de la organización de la casa. Sí, no, en general, sino una de plática. cómo te ha ido. Claro. ¿No? ¿Qué quieres? ¿En qué sueñas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo te sientes con este tema? Sí. Entonces, hacerlo como de manera, como que se les haga normal juntarse para hablar, tanto del orden, que puede ser hasta felicitarlos, porque luego también ese es otro punto, ¿no? Han De habido que, avances, se ve padrísimo, Ajá. que cómo te sientes con esto que hiciste. Sí, exactamente, y no nada más puro, Claro. Que también se nos da. que también se nos va, ¿no? Nada más nos fijamos en lo malo y no en lo bueno. Y entonces ya después de tener este tipo de reuniones y así, pues sí, como llegar a acuerdos donde tú también como mamá recibas lo que te dicen, porque luego nosotros, es que mamá, o sea, mi programa dura 1 hora y justo en esa hora quieres que lo haga. Y Claro. entonces dices, sí, es cierto, o sea, no me cuesta nada cambiar para después, o decirle, antes o después de tu programa lo haces. Claro, pero llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos, O sea, al pero final eso del es día se llega cuando hablarlo. lo hablas. Sí, y no es, y también no ser controladora de yo quiero esto por esto, por esto, por esto, y cuidadito, y si alguien se sale, porque entonces no sale el fin. Pues no se trata tampoco Claro. de ser así, sino el hogar es de todos, y el chiste es que todos estén a gusto, y chiste es que participen todos en esta organización. Totalmente de acuerdo. Pues de verdad, mil gracias, Lore, porque siempre nos das esos como pequeños tips para llevar una vida humana, una vida de desarrollo pleno en todos los sentidos y en esta ocasión, pues con la familia y en el hogar. ¿Dónde podemos encontrarte si quieren alguna asesoría? En lakin.mx, y también quiero decir que vamos a abrir un curso en octubre Eso. de desarrollo humano. Ya en Padrísimo. nuestra página tendrán más información. En Instagram están como lakin.mx, LAAKIN.mx, así los encuentran. Muchísimas gracias, Lore. No, muchas Nosotros nos gracias. vamos a ir rápidamente a un corte, pero recuerden, estamos aquí en confianza y todavía hay mucho que hablar. Vamos a un corte y regresamos. Ahora que estés muy bien, que tengas un lindísimo miércoles. Muchas gracias, Ame. Igualmente para todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Ya nos vamos, se lo juro que ya me apuro. Mil gracias a todos nuestros amigos de radio y de televisión, obviamente vía streaming, y recordarles nuestras redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia, y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ame, excelente ombligo de semana. Gracias a todos. Hasta mañana. Buen día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.